Hola a todos de nuevo, vamos con el punto 1.6, puntos de corte con los ejes. Esta es otra de las características que se estudia habitualmente para las funciones. Vale, cuando hablamos de puntos de corte nos referimos a los puntos de corte de la función con los ejes de coordenadas. Entonces se distinguen dos casos. Si tú vas a hacer los puntos de corte con el eje X, que es el eje de abscisas, el eje horizontal, la condición es que la Y sea 0, que la altura que toma la función sea 0. Todos los puntos que pertenecen al eje X son del tipo menos 3, 0, menos 1, 0, 2, 0, 4, 0. Es decir, la coordenada y vale 0. Por lo tanto, la condición para buscar los puntos de corte es esta, que la y sea 0, siendo los puntos del tipo algo 0. X0 puede haber 0, 1, 2 puntos de corte en el eje X. Es decir, en el eje X puede cortar muchísimas veces. Punto de corte con el eje Y, que es el eje de ordenadas o el eje vertical. Los puntos que pertenecen al eje Y, en este caso, son del tipo 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 4. Es decir, la coordenada X es la que vale 0. Por lo tanto, la condición que hay que buscar es que la X sea 0. Siendo los puntos del tipo 0 algo, 0y, 0, f de 0, que así es como se calcula. Solo puede haber un punto de corte con el eje Y, debido a la definición de función. No puede tener un valor de X, varios valores de Y. Por lo tanto, para la X0 solo puede haber un valor de la Y o ninguno. Es decir, puede que haya ocasiones en las que no corte con el eje vertical. Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo de una función de tercer grado. Cuidado que se me va. Aquí. Dice, calcula los puntos de corte de la función f de x igual a x cubo más x más 4x cuadrado menos 4x menos 16 con los ejes. Bueno, nosotros esa función no tenemos ni idea de cómo es, aunque la tenéis aquí dibujada, nosotros este año no vamos a aprender a dibujarla. Entonces, ¿os puedo pedir los puntos de corte de algo que no sabemos dibujar? Sí, porque simplemente tendríais que cumplir las dos condiciones que hemos visto anteriormente. Entonces, si a mí me dicen corte con el eje x, se trataría de ver cuándo esto vale 0. ¿Qué es esto de aquí? X cubo más 4x cuadrado menos 4x menos 16 igual a 0. Que la y sea 0. Y esto es resolver una ecuación de tercer grado, que sabéis resolverla por Ruffini, con lo cual cogeríais términos, los divisores del término independiente del 16 y aprobar. Sale con el 2. Hago Ruffini con el 2 y entonces me queda esta ecuación de segundo grado. X cuadrado más 6x más 8. Resuelvo la ecuación de segundo grado, como siempre, y me salen dos valores más. Menos 2 y menos 4. Esto significa que para el 2 esto vale 0, con lo cual f de 2 será 0 y eso será un punto de corte, 2, 0. Para el menos 2 también vale 0 y para el menos 4 también vale 0, sustituyendo aquí, con lo cual los puntos de corte son el 2, 0 que está aquí, el menos 2, 0 que está aquí y el 4, 0. Toda esta línea roja serían los valores que tocan la función. Por ejemplo, si hacéis la función en el 1, ¿cuánto va a valer? Pues sustituís en el 1 y valdrá 4 menos 4, 0, 1 menos 16 menos 15. Pues esto bajará hasta el 15, hasta el menos 15 por aquí. ¿Vale? Bueno, los demás valores también. Entonces a mí lo que me interesan son en particular cuando vale 0 aquí o cuando vale 0 en el eje. ¿Cómo se calcula el punto de corte con el eje vertical? Pues simplemente diciendo que la x es 0. Esto es muy fácil. F de 0, venís aquí donde pone x, ponéis un 0, 0 al cubo, 0 al cuadrado, 0, menos 16. Pues el 0 menos 16, que es este otro punto. Y así es como se hacen los puntos de corte. ¿Tendréis que hacer el dibujo? No, yo os lo he hecho aquí para que veáis. Tendremos que hacer el dibujo en casos que estudiemos. Por ejemplo, os voy a poner ahora un caso de la función cuadrática, que esa la vamos a estudiar más adelante, y esta sí la tendremos que ver. Y esta escena pues me permite ver los puntos de corte de la función, ¿vale? Con el eje vertical y con el eje horizontal. Esta línea de puntos discontinua es el eje de la propia parábola, que ya lo veremos. Entonces, aquí me sale el 0 menos 2, 1, 0 y menos 2, 0, que salen de resolver esta ecuación o de sustituir la función en 0. Si cambiáis aquí los valores de A, de B y de C, pues podréis tener otros puntos de corte. No sé, si aquí ponemos menos 1, por ejemplo, la función está al revés, y los puntos de corte ahora no corta con el eje vertical, perdón, con el horizontal, pero con el vertical sí que toca en el menos 2 igual que antes. Si este menos 2 lo cambio por un 2, pues la función ahora toca en el 2.
Bueno, pues son cambios que se pueden hacer para ver cómo toca. Y aquí toca en el menos 1, 0 y en el 2, 0. Bueno, anotéis las dudas que tengáis sobre los puntos de corte y si me las hacéis llegar. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.